programa Alerta Cristiano. Esta que les habla es la licenciada Ada Enríquez, pastora también hace 8 años. Y en esta mañana estoy bien contenta de poder sustituir a nuestro compañero el licenciado Eduardo García Resach, que es el conductor de este programa. Él está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia. Y hoy queremos hablar de una serie de asuntos, pero honrando el estilo de nuestro querido hermano Eddie, queremos comenzar con un pasaje bíblico. Vamos directamente a Deuteronomio 6, versículos del 5 al 9. Y dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremendo es saber que Dios consideró que era demasiado importante nuestra formación en la educación de nuestros hijos, tenerlo a Él en primer lugar. Pero este pasaje escritural no quiero discutirlo sin antes presentarte a nuestra invitada de hoy. Es la pastora Sandra Oyola del Centro del Discipulado Mundial. ¿Cómo estás, pastora Sandra? Amén. Gracias a Dios. Bien, es un privilegio estar aquí nuevamente en este programa. Así que les saludo. Pastoreo en Humacao, en el Centro de Discipulado Mundial, allí en el barrio Pitahaya de Humacao, la carretera 924, kilómetro 1.7. Allí estamos para servirles. Qué tremendo, ¿verdad, Sandra? Cómo Dios le pide a los padres que cumpla con este mandato, después que de verdad decidamos amarlo a Él por encima de todas las cosas, que podamos enseñarles a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, exactamente lo mismo. Y ahorita me compartías un detalle. ¿Por qué será esto que nos está pidiendo el Señor que lo repitamos? Y en buen boricua nosotros diríamos, pero ¿por qué yo voy a estar cantaleteando tanto a mi hijo? ¿Verdad? Y con lo mismo por la mañana, lo mismo por la tarde, lo mismo por la noche, lo mismo cuando estamos comiendo. ¿Por qué? Mira, licenciada Ada, como cariñosamente le decimos, la pastora Ada, Dios es un Dios intencional. Dios todo lo hace con una intención. Dios es un Dios con un plan trazado, todo lo ha hecho perfecto. La palabra así lo registra en Génesis desde el capítulo 1, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno y bueno en gran manera. Y le compartía ahorita, fuera de cámaras, a la licenciada Ada, y le decía que Dios diseñó nuestro cerebro desde que somos infantes, y eso comienza a funcionar desde el vientre de la madre, con toda esa actividad neuronal en la que se va desarrollando, con una receptividad increíble. Cuando un niño nace, ya después que está fuera del vientre y nace, en esos primeros años, digamos de 2 años, 3, hasta los 10 años, es cuando mayor actividad neuronal se registra, por la gran receptividad que tiene esa criaturita. Entonces, cuando Dios establece en su palabra, háblale de mí, háblale de estas cosas, repíteselas, es porque Él sabe que todas esas capacidades que Él puso en ese cerebrito están con deseos de aprender, de recibir, y es la edad más importante y más fundamental para sembrar esos principios del reino. ¿Qué principio? Dios como creador del universo, el que creó todos esos astros que hoy podemos ver, el que creó la tierra, el que creó al ser humano a su imagen y semejanza, la autoridad suprema que gobierna sobre todo, y no hay una autoridad sobre él, no la hay. Sobre ese Dios hay que enseñarle, y que ese Dios nos creó con la intención de amarnos infinitamente y desear bendecirnos a nosotros. Esos principios hay que inculcárselos a los niños desde pequeños. Dirías, pastora, que en este tiempo es importante que los padres se envuelvan activamente en la educación y en la formación de sus hijos. Volviendo al principio de la palabra, porque es que, como le compartía a Ada fuera de cámara, Dios, el Dios que piensa, el Dios que planifica,
el Dios que no improvisa, estableció una plataforma. Creó a Adán a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y estableció la primera familia. Él personalmente los bendijo. Allí se hizo la primera boda en el Edén, dice la palabra, y los bendijo Dios. Y luego les dijo, fructificaos, multiplicaos. Esa fue la primera boda. Los testigos, toda la creación. Y Dios como autoridad suprema. Registro demográfico, las escrituras que hasta el día de hoy registran esa primera ceremonia, celebrada por la autoridad suprema, Dios mismo. Y Él estableció la familia como la primera institución sagrada bajo el diseño divino para esas enseñanzas. La familia es fundamental, por lo tanto, la responsabilidad primordial recae sobre los padres. Pero, pastora, no cae sobre la iglesia, porque yo he escuchado muchos padres que dicen, bueno, realmente a nosotros nos toca traer el sustento, pero la iglesia en la escuela dominical y en los programas es que tiene esta responsabilidad. ¿Lo has escuchado antes tú? Sí, un sinnúmero de veces. Es un reto, es un desafío para la iglesia de hoy. Soy pastora, creo en una buena y correcta educación a los individuos, a la familia, a los niños, pero la iglesia no sustituye el rol de la familia. La iglesia vino a ser un ente posterior para ser una facilitadora de en manos de Dios, bajo dirección divina, ayudar a restaurar individuos que por ende restauren familias y llevarlos al plan original de Dios. Pero no puede sustituir el rol y la responsabilidad de los padres y de las familias en el hogar, porque lo que Dios dice en su palabra es en el hogar, a los padres va dirigido. Sé que has sido pastora por 18 años. Pero antes de ser pastora, me parece que también has sido mamá. Cuéntanos un poquito, ¿verdad?, de cómo esta escritura y cómo este mandato, si de alguna manera influyó o determinó el curso a seguir para ti en la maternidad, en la crianza y la de tu esposo con relación a tus hijos. Sí, como toda familia en manos del Señor, pues estamos siendo procesados, también fuimos redimidos y restaurados en Cristo Jesús. Y siguiendo esa norma de la palabra, porque la creo como creo en la realidad de Dios, como mujer, como esposa, como madre, me ha tocado vivir los desafíos que toda familia cristiana y no cristiana tienen en la vida y en la crianza de mis hijos también. Y por lo menos en el caso mío, mi formación personal, vengo de un hogar con un excelente padre, no perfecto, excelente padre, una excelente madre, nos inculcaron estos principios, nos enseñaron el amor incondicional de Dios y nos enseñaron a amarlo a Él de manera incondicional también, libre y voluntaria. Vengo de una formación donde el marco de referencias para mí fue saludable y le doy gracias a Dios por ese privilegio. Por lo tanto, cuando nos tocó a mi esposo y a mí ser padres y tener nuestra primera familia, lo aprendido y que aplicamos como pastores, que la iglesia no sustituye mi responsabilidad como mamá. Creo en el hogar, creo en la familia y lo creo como la primera autoridad delegada por el Señor. Y eso obviamente nos ha llevado a vivir los mismos retos y desafíos de cualquier familia que enfrenta hoy. El hecho de que haya sido nacida y criada en el Evangelio y haber tenido los marcos de referencia saludables y excelentes que tuve, no implica que no tuve mis propios desafíos en la crianza de mis hijos, que también crecieron en la iglesia y especialmente con mi hijo mayor, que los que me ven y me conocen a mi hijo mayor, y llegó un punto en su vida donde, como el hijo pródigo, estaba pidiendo una bendición que no sabía las implicaciones y las responsabilidades de esa bendición, que le dejáramos espacio para él tomar las decisiones. No fue fácil, fue un reto, fue un desafío, pero fue una escuela de formación. Y si de algo nos aferramos, fueron dos cosas. No pongo a Dios entre las dos cosas porque Dios está por encima de todo. Número uno, la palabra que Dios me dio respecto a mi hijo desde que quedé embarazada. Cuando todavía yo ni sabía si ese embarazo se iba a dar o no, apenas unas semanas de concepción,
Y el Señor me dijo, será varón y será mi siervo. Así que me agarré de esa palabra. Número 2, la segunda parte, la parábola del hijo pródigo. ¿Sabe? Era mi escuela de madre, era nuestra escuela como padres, de darle a nuestro hijo el espacio que él estaba pidiendo, aún sabiendo que él no estaba ni siquiera preparado para lo que él estaba pidiendo, aún sabiendo que él no había madurado para las decisiones que estaba tomando, aún previendo los peligros que le acarreaban, pero igual que el padre que ama a sus hijos, dejarle el espacio. Confiar que lo que invertimos en él, que las enseñanzas, que esos principios bíblicos y sobre todo el amor incondicional. Porque de qué manera mi hijo iba a saber el amor incondicional de Dios si no era a través de nosotros. El amor incondicional, confiar en que ese amor incondicional y que esas enseñanzas le iban a enseñar que él no pertenecía a ese lugar y que iba a regresar al lugar donde él pertenecía. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Y a veces vemos esto y entonces decimos, pues nunca se apartará, es que no tomará sus decisiones. No, lo que está diciendo es, cuando empiece a tomar sus decisiones y ejerza su voluntad propia, eventualmente va a entender que el camino justo a seguir es este. Estamos hablando hoy del deber de los padres y los derechos en relación a la educación de sus hijos y también vamos a tocar el efecto que tiene el uso excesivo, desmedido del Internet en el desarrollo de nuestros hijos. Así que te pedimos que no te vayas, invita a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, siéntate delante de la pantalla porque venimos con mucha información y también con retos para tu vida. Pausamos y regresamos. Alerta Cristiana. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. Centro de Retiro del Caribe, La Senda Casona. Ven y vive la experiencia. Entre las facilidades que ofrecemos, tenemos capillas para 200 personas o más, suite pastoral, hospedaje, salón de usos múltiples, 2 piscinas, cancha de baloncesto, comedor al aire libre con vista al lago La Plata y muchas sorpresas más. Este centro de retiro te ofrece el ambiente perfecto donde puedes estar en comunión con Dios, rodeado de la naturaleza. Comunícate al 787-730-5880 y separa tu espacio con tiempo. Centro de Retiro La Senda Casona. Yo soy la licenciada Enríquez en sustitución del licenciado Eduardo García Resacho y Eddie está gozando de unas vacaciones. Me acompaña en este día la pastora Sandra Oyola del Centro de Discipulado Mundial y estuvimos hablando primero en la primera parte de este programa sobre el deber o el mandato de Dios dirigido a todos los padres establecidos en Deuteronomio 6 del 5 al 9 relacionado con formar a los hijos en cuanto a quién es Dios, a cómo vivir, a cómo conducirse en las distintas áreas de su vida y precisamente la pastora Sandra estuvo hablándonos de cómo uno se va desarrollando como individuo, cómo de los 3 a los 10 tenemos ese sistema neurofisiológico en desarrollo y capaz los niños de absorber tanta información, lo importante el rol de los padres en esa área y también nos compartió su experiencia personal con relación a dejar desarrollarse a su hijo precisamente a ambos conforme a la palabra y cuando llegó el momento indicado de él de decir, bueno, mami, papi, ahora quiero tomar mis decisiones, ampararse
en lo que ella había recibido del Señor una palabra de que Él le iba a servir, y en la parábola del hijo pródigo. Y asimismo ella poder, y su esposo, ¿verdad?, el papá de su hijo, poder honrar las decisiones y esperar con gracia a que su hijo regresara. Bueno, Pastora Sandra, y finalmente, ¿cómo están las cosas ahora? Pues gracias al Señor, acortando la historia que tiene tantos detalles en el camino, porque vuelvo y repito, fue una escuela de padre para mi esposo, para mí, y una escuela para mi hijo también. Hoy en día tenemos una relación linda, de hecho siempre tuvimos una buena comunicación, porque siempre buscamos la manera de que eso nunca se dañara. Vuelvo y repito, de la manera en que mi hijo sabía que Dios le amaba incondicionalmente, era de la manera en que nosotros actuáramos en medio de ese proceso. Y siempre hubo una linda comunicación entre él y nosotros como padres. Pero en este momento ya él ha madurado, tiene 26 años. Elvis, si vas a ver este programa, me vas a estar escuchando. Ya mismo voy a ser abuela también. Son momentos de crecimiento, de madurez y de afirmación. Y quiero añadir una nota al calce de lo que estaba mencionando ahorita. La iglesia no sustituye la responsabilidad de los padres, pero precisamente por la condición del ser humano después del pecado, la iglesia, aun cuando Cristo obró redención y pagó el precio del pecado original, la iglesia ha venido a ser ese ente, esa familia de fe que sirve de respuesta a las familias que no están funcionando de acuerdo al plan original de Dios, pero precisamente para encaminarlos como individuos restaurados y redimidos para que puedan tener familias saludables. Es cierto lo que dice Sandra, en el Nuevo Testamento, yo creo que es la carta de Timoteo, que Pablo le está diciendo, por favor, aconsejale a las mujeres mayores de la congregación, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, a criar a sus hijos, es decir, ayúdalas a aprender lo que es la administración. Y cuando me decía eso, digo, sí, definitivamente el Señor se ideó esta estructura de la familia, que podíamos restaurar las familias individuales en términos de la iglesia. Yo pienso que hay de muchas maneras, quizás la iglesia tiene que volver a enfocarse. No sé si de verdad la gente, yo no sé si en tu iglesia tienes estos hermanos que dicen, ay, yo no sé qué puedo hacer para servirle al Señor, pero son hermanos ejemplares que tienen buenas familias, que saben, y quizás se les ha olvidado que tienen un mandato directamente de poder acercarse a estas otras familias. Yo recuerdo antes cuando uno era pequeño que siempre estaba este abuelo o esta abuela o esta señora mayor que a lo mejor te encontrabas en el colmado o donde fuera y veían que uno estaba por ahí venirle y alaban a uno, ven acá nene o nena, y te daban un consejo, o a la mamá, no lo trates así, cógelo de esta manera porque se puede caer, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Estaremos haciendo esa parte? Bueno, yo no me atrevería, ¿verdad?, a hacer un análisis preciso y conciso al respecto, pero pienso que todavía podemos hacer más. Y más aún en el tiempo en que estamos viviendo, con tantas necesidades, con tantas demandas como emocionales con que está viviendo el ser humano hoy en día. Nos encontramos en las filas de los bancos, las encontramos en las citas médicas, los encontramos en diferentes lugares, como bien tú dijiste, en los supermercados. Podemos ver la necesidad de alcanzar a alguien con un consejo, con una respuesta, incluso brindándole el tratar de canalizar alguna ayuda en el aspecto del funcionamiento de familia, madres, jovencitas, yo digo niñas criando niños, madres solteras, padres también enfrentando separaciones. Por lo menos yo como pastora los veo a diario siempre. Dios intencionalmente, y quiero hacer énfasis a esa palabra, te coloca en el lugar correcto, con la respuesta correcta, porque nosotros somos una extensión de Dios en el estricto sentido de que Jesús dijo, cosas mayores ustedes harán. O sea, yo me voy, pero esto tiene que continuar y nosotros somos esa extensión. Tenemos que dar continuidad a lo que Jesús comenzó a hacer. Y precisamente fue el enfoque de Jesús. Dejen los niños venir a mí. La necesidad de intencionalmente tocar a los niños. O sea, Jesús era intencional cuando tocaba a los niños. Jesús fue intencional cuando dijo en la cruz del Calvario, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Sabe? Volví a hacer énfasis de la importancia
de que nosotros seamos intencionales como iglesia, de tocar individuos, de tocar niños. Y cuando hablo de tocar, hablo simplemente de esa acción, de ese gesto, de esa ayuda. Sí, de conectarse, de reconocerlo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos aquí, bueno, por lo menos en Puerto Rico, en un tiempo próximo a comenzar las clases. Y aquí los padres y las madres tienen un papel que debería ser protagónico. Escuché ayer a la secretaria del Departamento de Educación decir que ellos van a idear este programa y van a establecer un programa de manera tal que ellos le van a enviar la información por vía electrónica directamente a los padres. Esto no lo hemos hablado, Sandra, no te lo había mencionado. ¿Qué tú piensas de eso? La información, toda la información electrónica. Esto es un camino que se viene preparando, no de ahora, quizás ella usa la estrategia ahora, y cuando digo un camino que se viene preparando, hemos trascendido de generación en generación a este tiempo donde los medios tecnológicos o cibernéticos o todos estos medios electrónicos van a ser realmente la manera de comunicarse los seres humanos, pero esto lo vemos cómo es programado a nivel mundial desde los gobiernos principales con las intenciones que sea detrás de todo esto. Yo vuelvo al principio y menciono que vuelvo al principio porque la palabra me enseña que todas las cosas serán restauradas como en el origen y en el origen de acuerdo a lo planificado por Dios. Y yo vuelvo a ese principio. No hay nada, ninguna intención oculta en ser humano alguno, en este globo terrestre donde nosotros vivimos, que Dios no lo sepa todo y que Dios no esté viendo todo. Y lo que vemos es simplemente una ruta trazada para que nosotros podamos estar conectados globalmente. Mira, en un tiempo atrás, el chequecito del Seguro Social de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que estaban antes de nosotros, le llegaba a un buzón rural. Pero hoy en día se le ha requerido a estas personas que tengan una cuenta bancaria y se les ha enseñado cómo manejarla. O sea, el hecho de que la secretaria haya mencionado esto y que veamos que las universidades, los colegios, las escuelas, todas van a esa dirección, es padres, prepárense, porque los medios de comunicación van a ser todos estos equipos electrónicos y la manera cibernética. Pero en términos de este avance, cuando yo quiero, por ejemplo, mirar lo que es la educación de mi hijo y oponerme, y me estás dando este medio electrónico, ¿no viene eso a impedir o a lacerar las relaciones que se supone que se creen entre padres y maestros? Y me refiero a esa visita que tú darías, porque una de las quejas que ha tenido el Departamento de Educación por muchos años es que los padres no se estaban envolviendo en la educación de sus hijos, que necesitaban que vinieran a la escuela. Y de momento aparece esta iniciativa, y yo dije, ¿no será que ahora como los padres se están metiendo más en los asuntos de los hijos, de alguna manera, entonces prefiero ya darte la información allá, tú la miras, y si no, pues, si no me dio tiempo de revisar tu comunicado, pues ¿qué puedo hacer? Ya le di la educación. ¿Qué tú piensas de eso? O que se caiga el famoso sistema. Por eso digo que no hay, dentro de todo este plan que hay para conectarnos a nivel global por los medios cibernéticos, no importa la intención que venga dentro de cualquier ser humano en esta movida, Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. En el caso de los padres, si esa es la intención que estuviera oculta, que yo no lo sé, si esa fuera la intención, nosotros como padres, yo poniéndome en ese mismo lugar, en el plano de padre, no de pastora, no por eso yo voy a doblegar, ni voy a rendir, ni voy a poner sobre la mesa mis responsabilidades, mis derechos y mi posición como padre. Qué bueno que lo dices, Sandra, porque a eso mismo me refería. Como tú eres mamá, qué bueno que lo contestaste partiendo de
de ese principio, mayormente porque podemos recibir este cambio con beneplácito, porque veo las notas, puedo disciplinar o corregir o también premiar a mi hijo más rápido, pero eso no puede sustituir mi deber a yo ir y conocer quién es el maestro o la maestra que le está dando educación, cómo de verdad mi hijo está interactuando con la gente, hay algo que yo pueda aportar al proceso. Mujeres por Puerto Rico ha hecho una serie de recomendaciones para efectos de esta nueva temporada en la escuela con relación a sus, ¿verdad?, creencias religiosas, si son esas, si usted quiere establecer algunos límites, pues hay una carta que ellas están recomendando, están dando otra serie de información. Nosotros les recomendamos que usted la considere. Si usted estima que es procedente, pues usted obre de conformidad, pero bien importante, como dice la pastora Sandra, en medio de todos los cambios, nosotros como padres tenemos un deber establecido por el Señor de cuidar de ellos. Recibimos los recursos, las herramientas nuevas, nos movemos con ellas, pero nunca sacrificando lo que ya nos fue otorgado por Dios. Estamos hablando hoy del deber de los padres y de los derechos con relación a la educación de sus hijos y regresamos después de esta pausa. Alerta. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. En sustitución del licenciado Eduardo García Resach, que es el conductor de este programa. Eddie está gozando de unas merecidas vacaciones allá junto a su familia en Estados Unidos. Me acompaña hoy la pastora Sandra Oyola del Centro de Discipulado Mundial y estamos hablando hoy sobre el deber y los derechos de los padres en la educación y formación de los niños. Y quiero hacerle esta pregunta a Sandra. Pastora Sandra, ¿tú has escuchado y has visto esta práctica que se estila mucho en este tiempo de tener cuidadoras tecnológicas o decir que si escucho al nene llorando, le doy mi celular y él se tranquiliza? ¿Has visto esa práctica? Yo creo que hoy en día esa es la lucha. Digo, aquellos padres que son responsables, aquellos padres que obviamente creen en las estructuras, creen en la formación correcta de los hijos, pues mira, amén, reciban una alabanza y un saludo en este momento y gran bendición para ustedes. Pero es una de las situaciones con las que tenemos que lidiar incluso dentro de la iglesia, porque a veces se subestima la capacidad del niño y pues para que se porte bien, pues déjame darle este equipo electrónico. Pues en la casa tengo todos estos quehaceres, tengo que hacer todas estas cosas, pues déjame dejarle la tablet, déjame dejarle la iPad o déjame dejarle el teléfono sin ninguna supervisión. Sin ni siquiera verificar cuál es el contenido de lo que el niño está haciendo. Ay, pero si es que hoy en día nacen y ya saben cómo usar el celular, ¿cómo no se la voy a dar y cómo no le voy a dar la tablet, pastora? Y lo que saben. A mí una niña en la iglesia una vez me pidió esta iPad que yo tengo aquí y me dijo, ¿puedo jugar con ella? Y yo le dije, ¿no tiene juego? Pero para mi entender no tenía juego. Sí, pero ella misma entró, marcó números, bajó una aplicación y en menos de ya, ella tenía el juego montado ahí. Lo que tenía eran 3 añitos, fue lo que a mí me impactó. 3 añitos tenía esa niña.
Y yo dije, ¿cómo es posible que esta criaturita ya conozca todo esto, dónde entrar, dónde acceder? Pero eso me dio una alerta a mí como pastora, porque como madre soy del grupo de los que creen que a un niño no se le debe dar un equipo electrónico para que lo maneje. Eso, yo lo veo, es mi opinión personal, como yo darle un carro a un niño de 8 años que no sabe guiar, que no conoce los letreros, las precauciones, los peligros que hay en la calle. Pero pastora, yo pienso, ¿no es entonces el uno no permitirles aprender a usar estos sistemas un acto de nosotros negligentes porque los vamos a hacer retroceder en el uso efectivo de la tecnología? ¿No los estoy atrasando? No, yo soy de las que me uno a la opinión de los profesionales que dicen no. A un niño menor de 2 años no debería tener un teléfono de estos inteligentes. De 3 a 5 años no debería tener un equipo electrónico. Espérate, pastora. Vamos despacito. Me estás diciendo que las asociaciones, cuando me dicen los profesionales, ¿verdad? La Asociación Pediátrica de Estados Unidos, las asociaciones a nivel mundial, ¿verdad? De pediatría y quizás neuropsicólogos y todo eso, están diciendo que a un menor hasta los 2 años, déjame repetirlo otra vez, a un menor hasta los 2 años no se le debe permitir o dar acceso a estos sistemas, a los celulares para los selfies y todo eso. Los neurocientíficos y los profesionales de ese campo y de esas conductas, específicamente en los niños, sugieren que no es provechoso. Y eso no significa que el niño se va a retrasar en su aprendizaje de ese mismo equipo electrónico. Ok, estás haciéndome una distinción, porque si me dice no se va a retrasar con relación al aprender a usar este equipo en otro tiempo de su vida, en otra edad, ¿se puede retrasar con relación a su derecho de aprendizaje en otras áreas? El usarlo. No, mira, soy de las que creo, con el grupo de los que creen que no se va a afectar el aprendizaje de un niño porque simplemente no tenga acceso a este medio electrónico. No, la pregunta que te estoy haciendo es si lo usa, ¿se podría afectar su aprendizaje en otras áreas? En mi opinión, con el grupo de los profesionales que opinan que sí, porque hay una sobreestimulación en su funcionamiento cerebral, yo comparto con esa opinión. Comparto con esa opinión porque según la neurociencia, como hablaba anteriormente, ese cerebrito se está desarrollando y creciendo en aprendizaje y creando memorias basado en experiencia. En este caso, lo que estaría recibiendo es una sobreestimulación en ese sistema neurológico que lo que pudiera entonces, lo que dicen estos profesionales, y es en donde yo me inclino en mi opinión, es que con esa sobreestimulación lo que hace es alimentar lo que se conoce hoy en día como el déficit de atención. ¿Pueden, de acuerdo a lo que has estudiado y lo que ellos dicen, pueden procesar esas imágenes que ellos reciben de las pantallas como nosotros procesamos? No. Quiero citar al doctor Batista, un gran hombre de Dios, un hombre muy preparado, pueden buscar información de él, y una de las cosas que él enseña precisamente en lo que es la teoría de la identidad, el árbol de la vida basado en la teoría de la identidad, un estudio que él ha llevado a nivel mundial a diferentes gobiernos en diferentes países, y una de las cosas de las que él habla, de hecho, recientemente a sus 80 años acaba de lograr una maestría, aparte de los doctorados que tiene, una maestría en neurología. Y una de las cosas que él menciona es precisamente esto. Él establece ese principio de enseñar a los niños con figuras fijas, en colores que sean llamativos, pero que no haya movimiento, porque eso va creando un desbalance neurológico en el niño y una sobreestimulación. Y cuando los niños están con estos equipos electrónicos sobreestimulando todos esos movimientos y toda esa sobreestimulación, no le hace bien al niño, no le hace bien.
Y yo soy de las que me inclino a la opinión del doctor Batista en ese sentido. Yo me atrevo a asegurar que los padres, los tíos, los primos, que hemos hecho esto, que en algún momento dado hemos tenido el celular y viene el nene con la curiosidad y está pequeño y se lo hemos dado, nunca hemos tenido la información previa de que el hacer esto y quizás buscarle una tablet, regalarle al nene una tablet para que vea todos estos programas, porque a veces son hasta programas educativos, a una edad tan temprana, los puede afectar. Así que yo, ¿verdad?, quiero aprovechar este programa para hacer un llamado a los padres y a las madres para que examinen las distintas etapas del desarrollo de su hijo, qué es importante para ayudarlos a fortalecer y que se desarrollen sanamente y qué cosas no debemos tener. La Asociación Pediátrica de Estados Unidos tiene una campaña ahora mismo dirigida a los padres para que se encarguen de tener esta interacción en la crianza de sus hijos en cuanto a la formación y no permitir sustituir esta experiencia que es tan importante para ellos con otros medios. Ahorita la pastora Sandra me hablaba fuera de cámaras y me dijiste que de todas las experiencias que habían tenido tus hijos, que habían viajado a Canadá, habían viajado a Disney, todo eso durante su desarrollo, habían dos que cuando le preguntaban, ellos decían que estas fueron las más significativas de su crianza durante la niñez. ¿Cuáles son? ¿Podrías compartirlo? Sí, claro que sí. Me río cada vez que lo cuento porque mis hijos, como bien dijo ella, ellos han tenido sus experiencias misioneras, ellos han viajado a Honduras, ellos yo creo que han viajado hasta más que yo. Ellos en las vacaciones, que sí, las cataratas del Niágara, en Canadá, Nueva York, los parques, pues porque tengo familia en Florida y nos facilitan las entradas, ¿no? Pero cuando yo me siento a hablar con mis niños, ellos no hablan mucho de esas experiencias, ellos hablan de las experiencias misioneras donde vieron la necesidad de niños de las edades de ellos y las veces que yo me lo llevaba al río y a la playa de Humacao en este caso. Yo recuerdo que ellos eran pequeños y yo agarraba un quilto de la casa, corcha o la manta que va sobre la cama. Yo tenía una guagua, una station wagon, y ahí montaba esa colcha, como decimos aquí en Puerto Rico, y preparaba unos sándwiches, llevaba unas galletitas, una jarra de jugo, y allí nos estacionábamos en la playa y ellos se iban a buscar almejas, piedras, a escarbar, a encontrar cosas. Ese espacio, ese tiempo de vivir experiencia, de usar la imaginación, de crear un mundo que solamente ellos veían, pero de manera no virtual, sino allí físicamente experimentando. Cuando nos íbamos al río, íbamos al río en bicicleta, a subir por las piedras, a explorar las cuevas. Esas son las experiencias que mis hijos recuerdan más que todos esos viajes que ellos han dado. Te pregunto, pastora Sandra, ¿y cuánto te salió eso económicamente? ¿Cuál fue el costo de esas grandes experiencias que los marcaron a ellos? Eso fue lo mejor, que a pesar de los viajes que dimos y las inversiones que hicimos, lo que ellos recuerdan fue donde no hicimos ninguna inversión, donde nos fuimos al río, del pan que había en casa, del jamón que había en casa, de ahí hacíamos los sándwiches. Yo se lo digo a la iglesia y se lo digo de una forma jocosa, no voy a mencionar la marca porque no estamos aquí para poner marca, pero dice, mira, haga un jugo de naranja en su casa, prepare unos sándwichitos o unas galletitas, algo simple, porque realmente eso no es lo que tiene mucha importancia, es la experiencia que ellos van a vivir, explorar con ellos, entrar en ese mundo de ellos. Cuando yo veo esas criaturitas que me toca presentar como pastora, cuando llevan esos babies para presentar, en cada criaturita yo puedo ver un milagro de vida. Y yo te digo, papá, mamá, tú tienes un milagro de Dios en tus manos. Inviértete en ellos. Quiero contarte en el próximo segmento una experiencia que viví al respecto. Qué bueno que lo dices. Aprovecho estos últimos segundos antes de irnos a la pausa. Yo presenté una niña hace como algunos 10 años y en esta pasada celebración de Navidad ella vino una nena que yo no conocía, ella me dijo, yo sé que tú me presentaste porque tengo las fotos, la iglesia cambió, ella empezó a decirme todos los cambios de la iglesia. Estamos hablando de la educación en los hijos y la importancia de ello. Pausamos y regresamos. Alerta, Cristian.
sustitución del licenciado Eduardo García Resach, quien está de vacaciones. Hoy me acompaña la pastora Sandra Oyola del Centro de Discipulado Mundial. Y estamos hablando del deber de los padres con relación a la formación y educación de sus hijos. Particularmente en este segmento vamos a seguir hablando sobre el impacto del uso de las pantallas o de los celulares, las laptops, etcétera, la tecnología en nuestros hijos y en su desarrollo. Pastora Sandra, estuve estudiando sobre este tema y me encontré con lo siguiente. Los estudiosos dicen que cuando nosotros le permitimos a estos niños hasta los 2 años usar este tipo de tecnología, una de las cosas que se afecta en ellos es el lenguaje. No tienen la capacidad de desarrollarse conforme a su etapa, porque como estas imágenes no les requieren interacción, pues realmente ellos no empiezan a hablar. Yo he visto en este tiempo muchos niños que tienen problemas del habla, ¿ve? Y tienen que ir a terapia del lenguaje. Ahorita mencionabas que los niños aprenden mejor con figuras que son abstractas, pero en tu experiencia, en lo que has estudiado, ¿qué oportunidad tienen los padres en realidad de tener una intervención significativa en este desarrollo de los niños versus los expertos? Sí, yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, ya estamos en este último segmento y quiero aprovechar estos próximos minutos para decirte lo siguiente. Si eres un padre cristiano, vas a entenderlo más aún. Si no eres cristiano, si no tienes a Dios en tu corazón, es lo que quiero decir, si Dios no es el centro de tu vida, si no eres de los que vives, ¿cómo es que tu vida esté gobernada por Dios? Como quiera, te voy a dar esta información que te puede ser útil. Si hay una gran capacidad del cerebro humano, es la capacidad del pensamiento. Eso no lo tienen los animales. La capacidad del pensamiento se le fue dado al ser humano. Y yo quiero que tú sepas que esa capacidad de pensar tiene su origen en el mundo espiritual. Pensar no es solamente una capacidad de una función del cerebro en su parte abstracta y en su parte y en su función neurofisiológica, porque el pensamiento por un lado es abstracto, por otro lado tiene su función neurofisiológica, porque pues ahí hay unos impulsos eléctricos, bioeléctricos, hay unos procesos neuroquímicos que están funcionando ahí como respuestas de esos impulsos eléctricos y que van creando memoria. Yo estoy simplificándote algo que es sumamente complejo y que tiene unas implicaciones grandes. Pero lo que yo quiero que tú retengas en estas palabras es que si la capacidad de pensar es un asunto divino, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz, eso significa y me significa en mi espíritu que Dios piensa. Y Dios no tiene un soporte neurobiológico ni un cerebro biológico como el tuyo y el mío, como para que la Biblia me muestre y me revele que Él piensa. Es en el pensamiento que donde se da en la parte frontal del cerebro, donde hay unas capacidades que se conocen como las funciones ejecutivas. Es ahí donde se toman decisiones que repercuten en la vida. Y yo te estoy hablando de estos términos a ti como adulto, porque tú eres el que estás viendo este programa, tú que eres padre, tú que eres abuelo, tú que eres mentor, tú que eres consejero. Yo quiero que tú sepas que en esta parte frontal del cerebro hay unas capacidades, unas funciones que se conocen como las funciones ejecutivas. Ahí hay atención o inhibición, control de emociones, planificación, ejecución, memoria de trabajo, organización, monitoreo, flexibilidad. Todas esas capacidades fueron puestas por Dios en este cerebro. Y esas funciones la tiene tu niño, la tiene tu hijo. Ese cerebrito con todas esas conexiones neuronales las creó el Dios Todopoderoso que creó el universo, que creó todo este sistema conocido del hombre y lo que nos falta por conocer, pero lo diseñó para colocar sus pensamientos, sus ideas, sus planes, sus propósitos. Cuando te mencionaba esa criatura que tú tomas en la mano desde que nace,
cuando la miras buscando que abra esos ojitos para que capten tu mirada, ya tú estás estimulando ese nervio ocular. Desde que Él pone tus ojitos en tus ojitos, Él está recibiendo una serie de estímulos celulares que van activando ese nervio ocular. Cuando tú le susurras, cuando tú le hablas, tú estás activando y desarrollando ese sistema. O sea, en otras palabras, ¿por qué poner en manos de un medio electrónico donde no hay límites, donde no hay estructuras, para que sea el que programe el cerebrito y todas esas capacidades ilimitadas de Dios en esa criatura? ¿Por qué ponérsela en manos de un equipo que va a sobreestimular esas conexiones, a no sacar provecho, que no sea algún daño posterior? ¿Por qué no aprovechas para darle la verdad de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Háblale de mí, repíteselo en la mañana, en la noche, cuando te levantes, cuando te acuestes. En otras palabras, háblale de mí. Entonces, yo te menciono esto porque muchas veces subestimamos las capacidades de nuestros niños. Como pastor, a veces, cuando veo estas madres que llevan a los niños a la iglesia y mira, para que no moleste, le pongo este equipo aquí, yo las oriento con el amor del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces esos niños saben cómo entrar a esta iPad, saben cómo bajar aplicaciones, saben cómo jugar. Sin embargo, mira, cuando yo me crié, y no es que me ponga a mí como el ejemplo supremo, pero yo vengo de esa escuela y mis hijos fueron criados de esa manera, no los pongo tampoco como el modelo supremo a seguir, simplemente mido resultados. Muchas veces nuestros niños en las escuelas bíblicas que vienen de hogares cristianos no se saben ni los libros de la Biblia. Sí. Yo recuerdo que a los 6, 7 años ya nosotros no sabíamos los libros de la Biblia, pero te saben bajar una aplicación, te saben entrar a un site, saben buscar información, pero no sacamos ni siquiera el tiempo para enseñarles los libros de la Biblia. Entonces, muchas veces no tiene que estudiar o no lo puedo llevar o no lo quiero exponer mucho a Dios o mucho a la programa de la iglesia, porque no quiero que luego se ponga rebelde con Dios. Pero si el nene tiene que estudiar, yo no le digo, no lo voy a mandar a la escuela, no lo voy a obligar a hacer las asignaciones, porque si no se pone rebelde con la academia. Y si no quiere ir a la escuela, tú lo obligas a que vaya a la escuela. Estudias o estudia, ¿y qué es lo que le metamos? Para que seas un hombre de bien, para que seas un profesional. Eso está bien, magnífico, yo creo en eso, pero ¿y qué de la eternidad? ¿Y qué de la eternidad? Yo puedo, ¿cómo es? Apoyarlo, motivarlo para que sea un profesional, pero ¿dónde va a pasar la eternidad ese profesional? ¿Dónde va a pasar la eternidad ese niño? Entonces, cuando estoy hablando de esa gran capacidad, es donde me refiero al punto donde inicié, desde que una criatura es concebida hasta que tiene los 2 años, papá, mamá, ese es el tiempo excelente para que tú siembres en él, con ese tono de voz con que le hables, la manera en que lo tocas, la manera en que lo masajeas como mamá, como papá. Tú estás estimulando correctamente ese sistema neuronal, porque nosotros fuimos creados para amar y ser amados. Y tú estás diciendo, funciona correctamente, eres amado, eres valorado. Eso no podemos dejárselo a los equipos electrónicos. Hemos enfatizado mucho, ¿verdad?, esa primera etapa, pero avanzando un poco en las etapas del desarrollo, la exposición, a lo mejor muchos padres nos están escuchando y abuelos y demás, y entonces ellos dicen, ok, pero yo no hago eso, ya el mío tiene 5, 8 años, ya tiene 10, uno de los regalos que se hace muchas veces para las navidades es un celular nuevo, una laptop, un iPad, ¿verdad?, para los niños. ¿Qué efecto puede tener esto a largo alcance? Y si conoce algo a nivel mundial que esté pasando con este uso por los teenagers, los juveniles. Pues mira, espectacular, vuelvo y repito, nosotros le servimos y le pertenecemos a un Dios que no tiene límites. Y precisamente es interesante saber que creó nuestro cerebro en función en que pudiera adaptarse a los cambios. ¿Sabes? Si tu niño tiene ya 5 años o es un adolescente,
mira, este sistema fue preparado para reprogramarse. Puede reprogramar, puede ser educado, los pensamientos hay que educarlo, esas capacidades del niño hay que educarla. Nada como el amor incondicional, nada como el amor incondicional. Pero la mejor, mira papá y mamá, lo que te quiero decir con toda esta terminología que usé ahorita, es que la mejor computadora y más sofisticada la tienes tú, tu cerebro, el que Dios diseñó con capacidades ilimitadas para que puedas programar a tu niño en dirección divina, al temor de Dios sobre todas las cosas, a que sea un hombre o una mujer profesional en la vida. Las capacidades más grandes, más sofisticadas e ilimitadas, creadas por Dios, las tienes tú. Y el Dios de toda inteligencia te ha dotado de su inteligencia. El Dios de toda sabiduría te ha programado con su sabiduría. El Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, te ha programado a ti con un espíritu ilimitado para que tú puedas hacer esto también con tus hijos. Pero tengo unos niños que se han portado muy bien, que están muy bien en la iglesia, en el desarrollo y todo, y les regalé videojuegos. Y estos nenes están jugando todo el tiempo y demás. ¿Eso podría tener algún efecto nocivo a largo alcance? Si se hace fuera de tiempo y en una sobreestimulación, a largo plazo va a traer sus problemas de aprendizaje y ¿cómo es? Problemas por ende de conducta también. Y yo quiero hacer la salvedad de que no estamos aquí hablando en contra de los avances tecnológicos, porque son una excelente oportunidad. Lo que estamos diciendo es, no deben reemplazar las capacidades que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos y para supervisarlos. Pero queremos traer una alerta, porque la realidad es que el tú no conocer el efecto que tiene en tus hijos el uso de esta tecnología puede llevarlos a ellos a ser adictos. En China, en Japón, le llaman a esto, yo creo que es la droga electrónica. Y algunos le dicen que los efectos que tiene un juvenil, un niño, una persona que ha estado expuesta excesivamente a esta tecnología es exactamente el mismo que ocurre cuando tú le remueves la capacidad de coger y aplicarse una droga a alguien que está adicto a la cocaína o a la heroína. Eso que a veces nosotros identificamos como una rabieta, que le quitaste el celular al nene o le dijiste a tu adolescente o al juvenil, no puedes, dame acá el celular, dame tu laptop, tú cuando te metes a tu cuarto a las 10 de la noche a dormir, altera los patrones de sueño. De hecho, me comentabas ahorita que hasta la muerte ha pasado en algunos jóvenes. Cuéntanos de eso, Sandra. Sí, hay un porciento grandísimo y quiero mencionar estos datos estadísticos que existen actualmente y quiero bendecir al pastor Peláez, que estuvo compartiendo con nosotros en la Escuela de Consejería de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, y él nos compartió de estas estadísticas. Más del 6% de los estudiantes en Taiwán son adictos a la Internet. El 84% de los consejeros escolares en Estados Unidos está de acuerdo que la adicción al Internet ya es un trastorno clínico. El 94% de los consejeros escolares conocen poco o no saben cómo intervenir con las adicciones al Internet. El 11% de los estudiantes en Corea del Sur están en riesgo de desarrollar adicción al Internet. Y la Asociación Médica Americana llamó adicción al sobreuso de los juegos de video. Hay 4 áreas específicas donde se desarrollan estas adicciones. Las adicciones cibernéticas de sexo cibernético, que es la pornografía, las adicciones a las relaciones sociales cibernéticas, las compulsiones en la red, estas compras compulsivas a través de Internet, y la adicción a la información. Esas son las 4 áreas donde... ¿Y cómo ocurre esto? Como bien dijo la licenciada Ada, esto es por etapa. Lo primero, descubrir el equipo. Tú le pones un equipo electrónico, un niño que todavía no tiene la madurez para usarlo y comienza a experimentar, porque todo lo que él está descubriendo lo está procesando en su pensamiento. Por ende, está también activando unos procesos neuroquímicos en él.
está descubriendo placer, está experimentando. Y mientras más experimenta, más quiere encontrar, más quiere buscar. Ese es el síndrome de la escalada. Quiero más, quiero descubrir más. Se convierte en un estímulo, lo que conocemos como un neurotransmisor, conocido como dopamina. Encuentran placer. Y cuando le quitas el equipo electrónico, viene la compulsión. No puedo, la necesidad, una necesidad creada psicológicamente. Y de ahí la desesperación. Esas son las escalas y los indicadores en el hogar, cuando los niños le dan estas rabietas que casi convulsan, por decir un término exagerado, cuando le quieren quitar. Sí, no, definitivamente en ese taller que fue interesantísimo, vimos unos cuantos videos de unos niños en total descontrol. Entonces, el bajo aprovechamiento académico se va a reflejar, se queda dormido en las clases, se distrae totalmente del tema que está desarrollando en la clase la maestra, su pensamiento está dónde dejé el videojuego, en qué nivel lo dejé. Ahora con esta modalidad de los juegos globales, mire, esto es un campo más amplio de lo que nosotros pudiéramos cubrir hoy. Comienzan a reflejar conductas violentas, evaden establecer relaciones sociales, una pobre destreza de comunicación verbal y escrita, y las limitaciones en la imaginación y la creatividad. Es un problema en todas las esferas que lo veamos. Bueno, alerta cristiano, necesitas cuidar de tus hijos debidamente, oriéntate con esto, sobre este tema, y si tus hijos están usando esta tecnología internet, es importante que tú puedas ayudarlos a usarlo saludablemente. Te agradecemos que hayas sintonizado con nosotros. Gracias, Pastora Sandra, por haber estado en este lugar. Los bendecimos. Alerta cristiano.